Hola Santiago, bueno, te agradezco por compartir esta mañana con nosotros en El Deseo. Bueno, quisiera que te presentes para nuestra audiencia. Bueno, mi nombre es Santiago Liaudat, soy filósofo de formación de grado, estoy a cargo de la Cátedra de Introducción a la Filosofía en mi facultad, en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata, y después en el posgrado me dediqué a la ciencia y la tecnología, en especial investigo en cuestiones de política científica y tecnológica, vinculadas a propiedad intelectual, vinculadas bueno, al sistema de ciencia y tecnología en su conjunto, ¿no? Pero básicamente tengo esas dos áreas de incumbencia, digámoslo así. Por un lado, la parte más filosófica del pensamiento nacional latinoamericano y por otro lado, la cuestión más vinculada a la ciencia y la tecnología. Bueno, Bueno, y tengo un Santiago, podcast, Ideas en Jaque, que les invito también a que lo conozcan, está en Spotify, y también un canal de YouTube con mi nombre y mi apellido, Santiago Liaudat, donde, bueno, una vez por semana publico un video sobre distintas cuestiones. Ahora estamos con un ciclo sobre historia. ujú. Bueno, por supuesto que le recomiendo a la audiencia el podcast y todas las redes de Santiago. Hay material muy interesante sobre historia latinoamericana, muy bien elaborado. Así que bueno, sin duda más de un oyente te va a ir a buscar por redes, Santiago. Hoy Gracias. te convocábamos y queríamos conversar con vos sobre la situación actual de nuestro sistema de ciencia y tecnología nacional. Sabemos que la situación es compleja, pero bueno, vos tenés información detallada en cómo están las cosas, ¿verdad? Sí, mira, antes que una presentación de información que puede estar disponible en un diario, bueno, en otros formatos más de carácter informativo, valga la redundancia, me interesaría tratar de pensar esto en el marco de una discusión de modelos de país, porque eso es lo que da el marco a la crisis del sistema científico-tecnológico, crisis inducida justamente por un modelo de país que no precisa de la ciencia y la tecnología. Entonces, yo diría, para comenzar a charlar sobre este tema, la discusión está en el proyecto, ¿no? Lo que tenemos enfrente, en la gestión, enfrente digo porque, bueno, yo voy con la oposición, ¿no? A esta gestión de gobierno nacional. Lo que tenemos es un antiproyecto de nación, ¿no? Es decir, es la idea de que la nación per se como entidad no tiene ningún valor, de lo que se trata es de generar simplemente reglas de juego macroeconómicas para la actividad privada y bueno, no existe algo así como una entidad colectiva llamada sociedad, ni algo así llamada Argentina, ¿no? Solamente es una lógica de bien ultraliberal, ¿no? Digo ultraliberal porque en el pensamiento de los clásicos liberales había otra idea. Acá tenemos un ultraliberalismo, hijo del siglo XX, del anarcocapitalismo y de la escuela austríaca, donde básicamente el Estado, la sociedad desaparecen como entidades y de lo que se trata es meramente de generar condiciones para la actividad privada, ¿no? En ese marco, la ciencia y la tecnología, que son en todo el mundo, pero en especial en los países periféricos, atribuciones de los estados, bueno, imagínense que si estamos hablando de una ideología que suprime al Estado, la ciencia y la tecnología como parte del Estado, naturalmente va a ser fuertemente afectada, ¿no? Y es lo que está sucediendo. Y quizá el foco lo pongamos en ciencia y tecnología porque en los años 90, recordemos, en esa atroz experiencia neoliberal que tuvo nuestro país, se federalizó, se provincializó, se descentralizó lo que fue educación y salud, ¿no? Otros dos grandes sistemas públicos. Entonces quedó en el ámbito de lo nacional la ciencia y la tecnología, al igual que las universidades, ¿no? El Estado Nacional, a diferencia de lo que dicen las miradas liberales, el Estado Nacional no es un Estado muy grande en Argentina, en verdad es más bien un Estado reducido. Y en esa reducción que sufrió el Estado argentino, la ciencia y la tecnología y las universidades representan una parte importante de lo que queda en pie en el Estado Nacional. Entonces, cuando esta gente asume el gobierno con una política eh, neoliberal extrema, que es la que estamos vivenciando, bueno, automáticamente, ya lo sabíamos antes de que asuma el gobierno, automáticamente comenzó una arremetida contra la universidad y contra la ciencia y la tecnología. En el caso en particular de la ciencia y la tecnología, hemos adoptado el término para diagnosticar la situación, el término de cientificidio, ¿no? Que es la idea de que acá hay un plan de
destrucción sistemática de la ciencia y la tecnología por diversas razones, ¿no? Diversas motivaciones. Hay motivaciones de carácter económico, porque esta gente en todo ve la posibilidad de hacer un negocio, y en la ciencia y la tecnología también hay posibilidad de hacer negocio. Por ejemplo, vendiendo, como ya lo han hecho, inmuebles de algunos organismos de ciencia y tecnología, o privatizando empresas, o bien, o lucrando de uno u otro modo con algún servicio asociado a la ciencia y tecnología pública, ¿no? Es decir, pasándolo del servicio público al ámbito privado. Entonces, hay una motivación económica, hay una motivación geopolítica. Los Estados Unidos de América en particular históricamente han tenido interés en frenar el desarrollo argentino en áreas de alto valor agregado, como son el sector nuclear, el sector espacial, el sector de telecomunicaciones y algunos otros más. Entonces, hay un interés de los Estados Unidos por afectar nuestro desarrollo en esas áreas. Hay una motivación ideológica, ya mencionamos, vinculada a determinadas teorías y cómo conciben esas teorías a la sociedad, al Estado, a la economía, etcétera. Hay motivaciones también de carácter culturales, porque esta gente se propone resetear a la sociedad argentina, barrer de la sociedad argentina algunos consensos construidos a lo largo de las décadas. Entre esos consensos, por ejemplo, está el de la universidad pública y gratuita, o entre esos consensos está el valor de la justicia social, o entre esos consensos están la importancia de la ciencia y la tecnología para el desarrollo. Bueno, esta gente busca socavar esos consensos. Entonces también dan una batalla que ellos la definen en términos de una batalla cultural, por lo cual permanentemente van a atacar y denigrar a la actividad científica, también por la capacidad que tiene quien transita por el pensamiento científico de criticar el orden presente, ¿no? Entonces, atacando eso, generando un clima de pseudociencia, de fake news y demás, bueno, eso también contribuye a perpetuar este tipo de proyectos en el poder. Así que, en síntesis, lo que tenemos es una puja de modelos de país, donde en este momento ejerce el gobierno nacional un proyecto que no es un proyecto de nación, sino que es un proyecto de negocios, porque así lo piensan, así lo viven y así lo conciben. Y en ese marco, el cientificidio decanta naturalmente porque no hay lugar para el financiamiento público de la ciencia y la tecnología en ese modelo de sociedad. En todo caso, dirán ellos, es asunto de quien quiere invertir, del privado, de filántropos, no sé, de quien quiera contribuir a la ciencia y la tecnología, pero el Estado no tiene nada que hacer con esto, por lo tanto, comenzó un ataque sistemático al sector que se evidencia en recortes, en despidos, eh, en el congelamiento salarial, en ataque a instituciones muy específicas que han sido disueltas o fusionadas con otras, en el cierre de laboratorios, en el desfinanciamiento de la investigación, en la parálisis de obras estratégicas como el reactor CAREM, en fin, hay un sinfín de manifestaciones de esto que hemos definido como cientificidad. Y Santiago, no sé si tenés el dato, pero ¿cuántas instituciones científicas existen en el país? Por ejemplo, bueno, INTA, INTI, no sé, hay otras, ¿verdad? Sí, mira, por un lado tenemos por supuesto el gran sistema universitario argentino, por supuesto, ¿no? Que es Ujú. parte del sistema científico, y no tengo un número exacto de universidades en este momento, pero públicas ya eran más de 50 hace unos años, supongo que ahora están en 50 y algo, y después tenés que sumar a las universidades privadas que también forman parte del sistema argentino de investigación, normalmente con menor peso, salvando alguna institución muy específica, dos o tres privadas que tienen una investigación fuerte. El resto no, prácticamente no hace investigación. La investigación en el sistema universitario se da en el sector público. Y luego están los organismos propiamente dichos de ciencia y tecnología, donde destaca por su peso y su volumen el CONICET, que el CONICET tiene una característica: uno va a encontrar investigadores del CONICET también en otros organismos. Si vos encontrás un investigador del CONICET en el INTA, o en la Comisión de Energía Atómica, o en las universidades, entonces el CONICET tiene un carácter bastante transversal, ¿no? Además de los investigadores que hacen investigación en laboratorios de CONICET puro, ¿no? Que son los menos, te diría. Después tenemos la Comisión Nacional de Energía Atómica, la CONEA, que después del CONICET y junto al INTA, digamos, son los tres grandes organismos, ¿no? Comisión de Energía Atómica, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que en este momento es uno de los más afectados por las políticas
del gobierno de Milei, aunque viene resistiendo con mucha fuerza y el gobierno ha tenido algunos reveses en su política de destrucción del INTA. De hecho, ayer la justicia falló a favor de un pedido del gremio a Pinta para frenar bueno, la aplicación de reformas del INTA y la justicia falló a favor, en fin, hay toda una especificidad ahí que es importante. Entonces tenemos universidades, CONICET, CONEA, INTA, y luego hay unos 20 organismos más de menor tamaño, ¿no? Tenés el INTI, Instituto de Tecnología Industrial, tenés el INA, Instituto Nacional del Agua, que es uno de los más afectados también por las políticas de Milei, de hecho acaba de ser subsumido en una dirección dentro del Ministerio de Economía. Es un organismo con larga tradición que se encarga de las cuestiones hídricas de la nación. Tenés el Instituto de Desarrollo Pesquero, tenés el Servicio Geológico, tenés el Servicio Meteorológico Nacional. Bueno, en verdad el Ministerio de Defensa tiene 4 o 5 organismos articulados, es casi un subsistema propio que tiene el Ministerio de Defensa, donde está el Servicio de Hidrografía Naval, Servicio Meteorológico Nacional, Instituto Geográfico Nacional, CITEDEF, ¿no? El Centro de Investigaciones de Tecnologías para la Defensa, en fin, es un panorama muy abarcativo, muy importante, el de los organismos que denominamos descentralizados o desconcentrados, que son organismos que están presentes en distintos ministerios del Estado, normalmente con una mirada mucho más aplicada, porque son organismos que están puestos en función de una problemática y que constituyen, digamos, la gran riqueza, creo yo, del sistema científico argentino, ¿no? Que tiene esa realidad sectorial bastante desarrollada, aunque bueno, quizá le faltaría un poco más, ¿no? Pero ese es un poco el panorama del sistema. Bueno, hace un ratito nombraste al reactor CAREM, ¿no? Una obra que nombraste como estratégica. ¿Qué otras obras de carácter estratégico se están desarrollando en nuestro país? Y bueno, quizás la gente no las conoce. Mirá, que se esté desarrollando ahora te diría casi nada, porque está paralizado el sistema, está realmente paralizado. Pero lo que si podemos hablar en las últimas décadas en el sector nuclear, habría que retrotraernos al año 2003, 2004, cuando se reactiva el plan nuclear argentino. Argentina tenía 2 centrales nucleares en funcionamiento, Embalse allá en Córdoba, Río Tercero y Atucha 1, y se finaliza Atucha 2, que está operativa hasta el día de hoy, y en el marco de esa reactivación del plan nuclear comienzan a plantearse también líneas de investigación novedosas, de innovación, en algunas cuestiones que venían trabajándose hace algunas décadas, pero que se profundizan, en particular en 2 líneas, ¿no? Que es el reactor RA10 multipropósito, que es un reactor para investigación, y el reactor Karen, que es un reactor de mediana potencia pensado para regiones distantes o que no están conectadas a servicios eléctricos de redes, digamos, nacionales o de grandes redes y que necesitan una provisión de energía propia, ¿no? Supongamos en situaciones de islas o de provincias muy alejadas. Entonces, en esos 2 proyectos el Estado argentino invirtió muchísimo dinero y bueno, están en un grado de avance importante, pero no están operativos porque falta la finalización de obra, lógicamente. Y esto al paralizarse uno pierde mucho, ¿no? Porque pierde todas las relaciones con proveedores que uno va desarrollando a lo largo del tiempo. Los proveedores en este tipo de sectores son muy complejos de desarrollar. O vos necesitas proveedores que alcancen determinados estándares de calidad. Si no alcanzan esos estándares de calidad, lo que producen no te sirve. Entonces hay toda una formación de los proveedores. Cuando una obra así se paraliza, todos esos proveedores quedan desamparados y quedan y van deteriorándose. Algunos cierran, en fin, hay un problema muy serio en ese caso, ¿no? Entonces, en el caso del sector nuclear, este es un poco el cuadro de situación. Después hay otras áreas, medicina nuclear, bueno, que también han sido importantes en el sector. En el caso de comunicaciones, telecomunicaciones, aeroespacial, bueno, lo más conocido, por supuesto, son los satélites, ¿no? Producidos por INVAP junto a ARSAT. Son satélites que, bueno, al día de hoy orbitan alrededor de la Tierra, ofreciendo sus servicios a la Argentina, y había en construcción satélites que hoy también se encuentran paralizados, ¿no? En ese marco también recordemos que ARSAT es la empresa pública que gestiona la red federal de fibra óptica por la cual viaja la Internet que usan los argentinos. Eso muchas veces no se sabe. Nosotros pagamos a una empresa que nos provee Internet y creemos que la empresa fue la que hizo la inversión
y la que sostiene y gestiona las redes de Internet, pero no es así. La empresa solamente te da la provisión de lo que se llama la última milla, que es la conexión entre tu hogar y la red troncal de fibra óptica. La red esa, que se llama REFEFO, Red Federal de Fibra Óptica, la gestiona el Estado desde su conformación y fue producto de la inversión del Estado y la gestiona hasta el día de hoy ARSAT, ¿no? Entonces, esto es importante saberlo, porque todos los argentinos estamos haciendo uso de un bien público financiado por el Estado, ¿no? Entonces tenemos ARSAT y toda ese área, tenemos el sector de nuclear como dos sectores muy paradigmáticos, y como otros grandes logros de las últimas décadas, podríamos mencionar, por supuesto, la vacuna contra el COVID. Argentina fue uno de los pocos países en el mundo que logró desarrollar una vacuna propia contra el COVID. Podríamos mencionar el desarrollo biotecnológico argentino, que es muy importante, más allá de la polémica del caso, digamos, el logro de un evento transgénico como el que se logró en relación con el trigo resistente a la sequía, en términos de desarrollo tecnológico es un logro muy, muy significativo, muy difícil de alcanzar. Y así podríamos mencionar también logros de las ciencias sociales, que nunca los nombramos, ¿no? En las ciencias sociales se evidencian, bueno, la psicología y otras áreas, ¿no? En una historia, por ejemplo, que se construye de la nación y que se revisa y que se reelabora permanentemente bajo nuevos métodos, bajo nuevos formatos. Y así podríamos ir por distintas áreas de la ciencia donde vamos a encontrar distintos logros, ¿no? Así que efectivamente es un área que presenta muchos, muchos hallazgos y muchas conquistas, ¿no? Pensemos, para cerrar, lo que fue hace poco la transmisión del Fondo del Mar, ¿no? Esa transmisión que también hubo un debate en relación al financiamiento internacional y que era un barco norteamericano, que es un debate válido, por supuesto, pero para lograr ingresar en ese tipo de expediciones, vos necesitas tener capacidades científicas. Si no tenés la capacidad, en ese caso en biología marina, no vas a estar incorporándote a una expedición internacional de relevamiento de especies acuáticas en el fondo del mar, ¿no? Entonces, todo eso da cuenta de que en Argentina existe una ciencia, existe una capacidad científica y que, bueno, todo eso es lo que hoy está puesto en peligro. ¿Y qué sabes del tema del vector para colocar un satélite? Todo ese desarrollo que está El en tronador. Pipinas, Punta Indio, sí. Mira, es un tema que a mí me sensibiliza mucho porque Argentina tuvo, mira, tengo por acá atrás mío la historia de la cohetería argentina. Bueno, no lo tengo a la vista, si no te Ah, lo es mostraba interesante, mostrando. desarrollada en Córdoba, ¿verdad? Córdoba, en Acá está, Chamical. mira, Historia de la Actividad Espacial Argentina, un libro muy bueno, no sé si Ah, llega a mirá qué ver, bueno. Pablo de León. Pablo de León, y tiene otro más específico sobre el Cóndor 2, que también lo tengo, pero no sé dónde. Eh, Mira, el tema de la cohetería argentina es muy importante conocerlo para entender lo que significa perder capacidades. Porque Argentina tiene una cohetería muy, muy importante entre los años 60, la Dirección Nacional de Investigaciones Espaciales, que después va a ser la CONAE, Comisión Nacional de Actividades Espaciales, desde los años 90. Entre los 60 y los 80, Argentina tiene una cohetería muy importante. De hecho, quienes les gusten algunas de estas cuestiones recordarán el mono Juan, el ratón Belisario, fueron los primeros seres vivos que la Argentina colocó en el espacio. Muy Son pocos nuestros países, primeros astronautas, ¿no? exacto, exacto, que el mono Juan terminó en el zoológico de Buenos Aires, ¿no? Hasta que falleció de viejo. O sea, pudo no solo colocar un ser vivo en el espacio, sino recuperarlo con vida. Esos son logros que muy pocos países, para la época, hoy ya son más, por supuesto, habían Estamos logrado. hablando década del 60, ¿verdad? Sí, entre los 60 y los 80, en los 80 Argentina tiene un desarrollo con un cohete que es el Cóndor 2, que post Malvinas va a empezar a ser fuertemente asediado, lógicamente, por el lobby británico, porque era un misil, podía ser transformado en un misil de mediano alcance con capacidad de llegar a las Malvinas, ¿no? Entonces esto sufre una presión geopolítica muy importante que cuando asuma Menem va a conducir al desmantelamiento del proyecto Cóndor 2 bajo la presión británica. Es tan grave este retroceso que tiene la Argentina que se entrega absolutamente todo, ¿no? Se entregan los planos de los motores y se pierde toda la capacidad argentina que se ve desarrollado a lo largo de 20, 30 años en cohetería. Cuando con el gobierno de Néstor y Cristina se intenta desarrollar un lanzador satelital,
que en esencia es lo mismo, es decir, es un cohete donde vos en la punta le pones un satélite. ¿Me explico? En un caso pones una cabeza explosiva y en otro caso un satélite, pero en la esencia es lo mismo. Por supuesto hay matices, porque en el cohete se usaba un combustible sólido y en el proyecto Tronador, que fue el proyecto del lanzador satelital, se usó un combustible líquido. Eso generó una gran discusión dentro del sector, si era conveniente o no cambiar de combustible, porque cambia todo en el esquema del cohete. Y bueno, lo cierto es que se hizo ese cambio y el proyecto Cóndor, el proyecto Tronador tuvo un avance, se desarrollaron los motores, pero no se llegó ni de cerca todavía, lamentablemente, no estamos cerca de colocar un satélite en el espacio. Es decir, hubo un avance, hubo un esfuerzo colocado ahí, se recuperó el banco de motores de Córdoba, se recuperó la estación lanzadora de Pipinas, o sea, hubo una inversión, hubo un esfuerzo, hubo en algunos casos lanzamientos que alcanzaron los 2.000 metros, pero no mucho más que eso. Piensen que estamos hablando de que hace 50 años colocábamos un cohete en el espacio, ¿no? Y hoy no hemos podido superar los 2.000 metros. Así que el panorama en ese sentido no es bueno, no es bueno tampoco por las interrupciones permanentes a las que se ven sometidos este tipo de proyectos, ¿no? Ustedes imagínense que estamos arrancando de atrás, cuando hace 30 años o 50 años estábamos entre los 4 primeros países del mundo que hacíamos esto. Y hoy estamos arrancando prácticamente de cero a desarrollar un motor que combustiona y sea capaz de colocar un lanzador, un satélite en el espacio. Entonces, estos son los grandes problemas que suceden con las interrupciones frecuentes de financiamiento, de políticas, con los ataques, con las entregas de la soberanía que se hacen, porque esto hay que decirlo, que hay una entrega de soberanía muy claro. No solo pasó con la cohetería, pasó con la aviación. Piensa en la fábrica de aviones de Córdoba, la FADEA. La fábrica de aviones de Córdoba era la antigua fábrica militar de aviones, que ya en los años 50 había sido capaz de desarrollar el Pulqui 2, que fue un avión a reacción, cuando solamente 3 países en el mundo lo habían desarrollado. Alemania, que fue pionero, Estados Unidos y Argentina. ¿Bien? Con Perón, Pulqui 2. Todo ese desarrollo que tuvo distintos logros en aviones, sobre todo de entrenamiento, bueno, hubo distintos desarrollos. Todo eso se pierde en los años 90 cuando se destruye la fábrica militar de aviones, se privatiza la empresa, lo compra una empresa extranjera que básicamente lo que hace es vaciar la compañía, la destruye, y luego se recupera, pero bueno, cuando vos recuperás algo que fue destruido, desmantelado, vendido, desarticulado, es muy difícil volver a reconstruir capacidades. Porque el personal, por ejemplo, emigra, ¿no? Gran parte de los desarrollos de lo que fue la fábrica militar de aviones, después fábrica de aviones, FADEA, gran parte de ese personal se fue a Brasil a Embraer, que hoy Embraer es la tercer compañía en el mundo en aviación, después de Boeing y de Airbus. Entonces, Embraer, que es una gran potencia en fabricación de aviones, tiene en su interior muchos aportes de nuestra vieja tradición en producción de aviones en Argentina. Así que fíjense eh, lo que sucede, ¿no? Cuando pasan estas cosas. Bueno, nos falta, por supuesto que ahí nos falta el proyecto de país para vincular a todo este desarrollo tecnológico con la industria, ¿verdad? Tal cual, tal cual. Hay distintos niveles de vinculación, diría yo, ¿no? O sea, cuando uno habla de esto, que es uno de los grandes temas de política científica y tecnológica en el mundo, no solo en Argentina, que es cómo vincular la producción de conocimiento con las demandas productivas, no solo productivas, podríamos hablar sociales, también educativas, sanitarias, pero bueno, no lo productivo, que es lo que más se enfoca habitualmente. Y lo que encontramos cuando uno abre la caja en Argentina y empieza a ver esos vínculos, es que hay vínculos de distinto nivel, hay realidades sectoriales distintas. Vos tenés un sector en Argentina muy intensivo en conocimiento, un sector económico, quiero decir, que es el sector farmacéutico, que es el sector del software, que es el sector de la biotecnología, que es el sector de las biomédicas. Hay algunos sectores, el sector nuclear, el sector espacial, hay algunos sectores en Argentina intensivos en conocimiento donde naturalmente hay un vínculo más fuerte con el sistema científico-tecnológico. Luego tenemos un sector intensivo en trabajo, que es más el sector pyme, el sector industrial más clásico, y uno ahí ve una menor interacción, y eso es grave, es preocupante, y sobre todo ves que cuando hay interacción se da a nivel de provisión de servicios, pero no de investigación. Es decir,
hay poco agregado de valor en la industria argentina a través de la investigación argentina, ¿no? Lo que suele haber es más bien la compra de tecnología en el extranjero y a lo sumo se apela al INTI o a una universidad eh, para algún servicio tecnológico en particular. Luego tenés un sector intensivo en materias primas en Argentina, que puede ser la minería, el sector del agro, el sector de energía, que tiene realidades muy distintas, ¿no? El sector de energía creo que nos falta muchísimo camino por recorrer. Argentina hay algunos aportes, ahora con Vaca Muerta sobre todo hay algunos aportes, pero creo que queda muchísimo camino por recorrer. En minería realmente hay poco, o sea, hay producción de conocimiento geológico, pero no hay mucho agregado de valor en el refinamiento del derivado de la minería, ¿no? Y en agregarle valor a eso. Y en el caso del agro, bueno, lógicamente el agro es la gran locomotora de la economía, sobre todo exportadora argentina, y bueno, recibe mucho conocimiento de distintas maneras, ¿no? Del sistema público, sobre todo a través del INTA, pero no solo. Y luego hay un cuarto sector de la economía argentina, que es un sector que no es intensivo ni en conocimiento, ni en trabajo, ni en materia prima, sino que es el sector de la economía excluida, ¿no? El sector de la marginalidad, que representa por lo menos un 30% de la población activa económicamente y que es un sector que también está muy desamparado de ciencia y tecnología. Es decir, hay mucho que la ciencia y la tecnología podría hacer en miras a mejorar y a pensar políticas de inclusión de un sector que se ha vuelto estructural de nuestro país, ¿no? Que es un sector excluido que representa, de acuerdo al distrito, distintos valores, pero que por lo menos está en un 30% y en algunos distritos llega al 50%. Así que hay distintas realidades. La tónica general, diríamos, es que falta más vinculación, ¿no? En eso estamos de acuerdo. ¿Qué me puedes decir sobre, bueno, un sector muy importante en el mundo, diría, y debería serlo en Argentina, como es todo el sector de la pesca, el mar, el fondo del mar, porque Argentina es territorio y también es mar, ¿verdad? Muy buena observación y fue una mala mía no haberlo incorporado en el sector intensivo en materia prima, que es el sector de pesca. Es un sector primario, ¿no? Extractivo. Mirá, Argentina es un país bicontinental, tenemos presencia en dos continentes, no hay que olvidarse de eso, Antártida y América, y es un país fundamentalmente marítimo y también es un país insular, ¿no? Nosotros tenemos Tierra del Fuego, que es una gran isla, y también las islas del Atlántico Sur, hoy en disputa con Gran Bretaña. Y la zona marítima argentina es muy importante. Es más, te diría que es mayor la superficie marítima argentina que la superficie continental. Y a pesar de eso, sabido es que el país le da espalda al mar, ¿no? Si tenemos poca cultura, por ejemplo, de consumo de peces de mar, hay algo de cultura de consumo de peces de río en la región del litoral, pero el pez de mar prácticamente no se consume. Yo nací en un pueblo del interior bonaerense, a 100 kilómetros del mar, y prácticamente crecí sin conocer el sabor del pescado, ¿no? Es decir, miramos hacia la pampa verde, hacia la pampa ganadera y agrícola, pero no miramos hacia esa pampa azul que es el mar. Y esto es un problema muy grave, ¿no? Porque la geopolítica argentina, sobre todo amenazada por la presencia de una potencia extranjera tan beligerante como es Gran Bretaña en nuestro territorio marítimo e insular, bueno, esto significa que la geopolítica nuestra pasa por el mar. Si nuestra amenaza geopolítica pasa por el mar. No está en la frontera ni con Bolivia, ni con Chile, ni con Paraguay, ni con Brasil, ni con Uruguay. Si nosotros tenemos una parte del territorio ocupado por una potencia que ha dado muestras a lo largo de toda su historia y hasta el presente de una gran beligerancia. Entonces nuestra proyección geopolítica y nuestra tensión geopolítica está en el mar. Entonces, lógicamente, hay que volcar esfuerzos enormes hacia la cuestión marítima, tanto la cuestión naval, desarrollo de barcos, tanto de carácter comercial como turístico y militar, pero también al conocimiento del mar, porque el conocimiento también es soberanía, ¿no? Es decir, presencia científica, como lo es en la Antártida también, ¿no? La presencia científica de soberanía. Y en ese sentido hubo un proyecto muy importante, que fue el proyecto Pampa Azul, que está vigente, todavía digo fue porque este gobierno lo ha paralizado, ¿no? Como todo, pero está vigente, que el proyecto Pampa Azul, en la última etapa del gobierno de Cristina, fue un programa que se impulsó para justamente fortalecer la investigación científica y tecnológica en cuestiones marítimas. Así que muy bien tu observación porque me permitiste incorporar esta dimensión que se me había escapado
de mi planteo. ¿No? Por supuesto que ya hace varios años se viene hablando en los diferentes medios públicos de que en nuestra plataforma marina hay reservas muy importantes de petróleo, ¿no? Y bueno, Brasil ya las está explotando con Petrobras y en Argentina no sé en qué situación está eso. Mira, en verdad Argentina ya tiene explotación offshore hace mucho tiempo frente a las costas de Tierra del Fuego, no nos olvidemos, y también en el Golfo de San Jorge, ¿no? Pasa el Golfo de San Jorge, bueno, es la explotación más histórica argentina y se está agotando, y por eso, por ejemplo, YPF, además de por cuestiones de la gestión libertaria, ¿no? Pero se retiró del Golfo San Jorge ahí en Comodoro Rivadavia y alrededores. Pero hay explotación offshore en Tierra del Fuego que de hecho abastece parte del gas para la Argentina. Lo que está pasando es que haciendo proyecciones de lo que fue el presal en Brasil, la gran reserva que encontramos frente a las costas de Río, y la figura geológica que se forma en relación con el África, donde también hay petróleo offshore, ¿no? Frente a las costas africanas. Ustedes saben que América del Sur y África calzaban, digamos, ¿no? Uno con el otro. Y entonces se prevé, se supone que hay reservas importantes de gas y petróleo en el lecho marino, y por eso se están haciendo exploraciones frente a las costas de Mar del Plata. Tengo entendido, la última información que había leído, que hasta ahora sin éxito. Estas son inversiones muy grandes, porque uno tiene que hacer perforaciones en alta mar y bueno, ir tratando de ubicar dónde se encuentran las reservas, y también en otras regiones costeras, ¿no? Frente a las costas patagónicas también. Y por supuesto la puja porque Gran Bretaña ya está haciendo lo mismo en relación con la zona marítima que controla alrededor de las islas, ¿no? De las islas del Atlántico Sur. Así que efectivamente es un tema muy sensible y de alto voltaje geopolítico, ¿no? Porque, bueno, por lo que Contame, estamos hablando. Sí, contame, Santiago, ¿qué sabés de la energía verde? Porque es otro desarrollo del que se habla, pero bueno, no sé en qué situación está. mira, si hablas de hidrógeno verde en particular, porque energías verdes se suele usar como concepto para abarcar todo lo que es renovables, ¿no? Eólica, solar, geotérmica, biomasa, distintas formas de energías renovables que tienen distintas también realidades en el país. Si no me equivoco, no es un área de mi expertise, pero si no me equivoco, lo que más se ha desarrollado es la energía eólica, con algunos parques muy importantes en la Patagonia, incluso en provincia de Buenos Aires. Uno puede ver los molinos, ¿no? Eólicos, en general todo con tecnología importada, es decir, no, hasta donde yo sé no hay un programa argentino de energía eólica, lo cual es un problema muy serio porque Argentina es una potencia de energía eólica en toda la región patagónica, que tiene, como todo el mundo sabe, vientos constantes muy fuertes, ¿no? En el caso de la solar, se han instalado también algunos parques importantes en el norte argentino de provisión de energía solar. Hay algo de investigación en Argentina en energía solar. No sé y creería que no. Creo que no está vinculada a estos desarrollos de parques que supongo contienen mayormente tecnología importada, ¿no? Y luego tenemos todo lo que es, hay muchas formas, ¿no? También la hidroeléctrica, que el gobierno acaba de poner a la venta las represas patagónicas. Bueno, empiezo a hablar y me enojo. Y después está toda la cuestión del hidrógeno azul, también se le llama hidrógeno verde, que es la idea de captar hidrógeno en el ambiente y transformarlo en energía. Ahí se había prometido una gran inversión, no sé si se acuerdan hace unos años, en la provincia de Río Negro, que estaba el rugbyer, ¿no? El ex rugbyer de los El Pumas, ex capitán de rugby, que no me acuerdo ahora tal el cual, nombre. Agustín Pichot, que estaba como cara visible, ¿no? Como le dicen, haciendo relaciones públicas para una compañía, creo que australiana, pero ese proyecto no prosperó tampoco. Así que no tengo mayores novedades al respecto, ¿no? Argentina, de todos modos, esto hay que decirlo, tiene una configuración, digamos, de su matriz energética que no es especialmente preocupante, ¿no? Es decir, al lado de otras potencias del mundo, no solo por el volumen, ¿no? Que Argentina no es un país que consuma mucho porque tiene poca industria y poca población. Pero más allá de eso, Argentina tiene una matriz hidroeléctrica significativa y tiene el sector nuclear, que también aporta energía y que no es contaminante. Entonces tenemos, dentro de la matriz energética argentina, tenemos hidroeléctrica, tenemos nuclear, tenemos gas, que es mucho menos contaminante que otras fuentes de energía. Entonces lo que se plantea como primer paso en la transición energética argentina es terminar de pasar de petróleo a gas
la generación de energía de energía eléctrica, ¿no? Sería como el paso que Argentina puede dar en ese sentido. Pero Argentina tiene muy poco carbón, producción por carbón casi nulo, muy poquito, que es el gran contaminante en el mundo, y petróleo, que es el segundo, tenemos poco, ¿no? O sea, tenemos mucho gas, mucho hidroeléctrico y algo de nuclear. Y también podría Bueno, fortalecerse, por supuesto, la dimensión nuclear, ¿no? Es decir, Argentina tiene posibilidad de desarrollar otra central nuclear y eso también es energía limpia. bueno, Santiago, para ir cerrando esta charla y por supuesto agradecerte por compartir este espacio, quisiera que nos cuentes un poquito sobre la red Plax. ¿Qué es? ¿Cómo puede acceder la gente, a quien le interese? Bueno, sí, la red es, bueno, Red Plax significa Red de Pensamiento Latinoamericano en Ciencia, Tecnología y Sociedad. La creamos en el 2020 con una trayectoria previa de distintos grupos que veníamos charlando y articulando cuestiones relativas a la ciencia y la tecnología. En 2020 hicimos un lanzamiento. Hoy tenemos página web, somos 170 científicos y científicas de distintas áreas. No importa de qué área provengas, puede ser de las ciencias naturales, de las exactas, de la psicología o de la filosofía y ser parte de la red. El único compromiso es que, bueno, que te interesen estos temas, que te interesen estas discusiones sobre el conocimiento, sobre el saber, sobre la universidad, sobre la ciencia, la tecnología, que compartas un poco el enfoque de nuestra red, que es un enfoque que siempre mira hacia lo nacional, lo latinoamericano, que mira hacia el compromiso social, hacia la ética, hacia la política, y con solo esas preocupaciones en común, ya podés pedir tu incorporación a través de José, por ejemplo, que es parte de la red, hace poquito se ha incorporado, o a través de la página web, hay un formulario también de contacto, y ahí se pueden incorporar a la red e incorporarse a las actividades que tiene la red, que son muchas, gracias a Gracias, Dios. Santiago. Chao, chao.